Bienvenidos a la clase de química. ¿No entiendes química? ¿No entiendes a tu profe? ¿Quieres aprender a escribir fórmulas químicas? ¿Quieres sorprender a tus amigos? Quédate en este video y aprenderás de manera sencilla y divertida el tema de óxidos. Porque de aquí no te me vas hasta que aprendas algo. Óxidos básicos. ¿Tú conoces el óxido de zinc? ¿Sabes cómo es su compuesto químico? ¿Compuesto? ¿Qué es eso? Bueno, para empezar a entender, un elemento químico es aquello que está formado por un único tipo de átomo. Por ejemplo, el oro, el hierro, el cobre, oxígeno, helio. Recuerda, está formado por un solo tipo de átomo. Mientras que un compuesto está formado por dos o más átomos diferentes. Por ejemplo, el azúcar, el agua, el butano, el alcohol, la sal, etc. Ahora respondemos, ¿qué es el óxido de zinc? El óxido de zinc se usa en una amplia gama de cosméticos y productos de cuidado personal, como maquillaje, productos para uñas, lociones para bebés, jabones de baño y talco para pies. Ahora te presento la fórmula del óxido de zinc. Entonces hoy aprenderemos cómo se forman los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Los óxidos son combinaciones binarias oxigenadas que resultan de un elemento cualquiera con el oxígeno, donde estos óxidos se clasifican en 6 tipos de óxidos. Número 1, óxidos básicos. Número 2, óxidos ácidos. Número 3, óxidos anfóteros. Número 4, óxidos salinos. Número 5, óxidos peróxidos. Número 6, superóxidos, donde cada uno de estos óxidos iremos estudiándolos y conocer sus diferencias. Vamos a comenzar a estudiar los óxidos básicos. ¿Qué es un óxido básico? Son compuestos binarios que resultan de la combinación de un metal con el oxígeno que forman un óxido. Recuerda, metal con el oxígeno. Ahora te explico cómo se realiza la anotación o notación de un óxido básico. Lo primero que necesitas para formar un óxido es conocer todos los metales más comunes o llamados tabla de valencias. Una vez que ya conozcas y te familiarices con estos metales, podremos escribir con facilidad y sin problema los óxidos. Bueno, comenzamos con el primer ejemplo. Lo primero que debes hacer es escribir el símbolo del metal con su respectiva valencia. En este caso tenemos al elemento litio, que tiene una valencia de +1. Se va a combinar con el oxígeno, que el oxígeno siempre va a trabajar con una valencia de -2. Si la valencia son pares, se debe simplificar. Como aquí vemos que la valencia de litio es impar, entonces se mantiene. El segundo paso es intercambiar las valencias y escribirlos como subíndices. El óxido básico no debe estar escrito con valencias o cargas eléctricas. Si observamos aquí, tiene cargas. Entonces procedemos a borrar las valencias, quedando la fórmula de esta manera, escrito correctamente. Vamos a ver otro ejemplo. Esta vez vamos a utilizar el elemento calcio. Calcio Ca, su valencia es +2. Se combina con el oxígeno, que tiene una valencia de -2. Si observamos aquí, la valencia del calcio es par y del oxígeno también. Entonces procedemos a simplificar, dividiendo ambas valencias entre 2, quedando así 1 en cada uno de los elementos. Si simplificamos del calcio, 2 entre 2 a 1. Del oxígeno, 2 entre 2 a 1. Entonces esta valencia de 1 simplificado intercambiamos, quedando de esta manera nuestra fórmula. Sabemos que al intercambiar el 1 ya no es necesario anotar, se sobreentiende. Entonces nuestra fórmula del óxido de calcio quedaría de esta manera.
Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar con un elemento que tiene dos valencias. En este caso, el estaño. ¿Recuerdan? El estaño tiene más 2, más 4 de valencia. Si formamos un óxido, sería anotar el estaño con su respectiva valencia más 4. Y del oxígeno menos 2. Si observamos en este ejemplo, tenemos que la valencia del estaño es par. Tanto del oxígeno también es par. ¿Qué hacemos? Procedemos a simplificar y dividir entre 2 las valencias. 4 dividido entre 2 sería 2. Y del oxígeno 2 dividido entre 2 quedaría 1. Quedando así. Siguiente paso, intercambiamos esas valencias. Del estaño, que ahora es 2, se intercambia como subíndice al oxígeno, y del oxígeno, que ahora es 1, se intercambia al estaño, pero el 1 se sobreentiende, quedando nuestra fórmula de la siguiente manera, siempre quitando las valencias de los elementos. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver las formas de nombrar los óxidos o las fórmulas. A eso en química se lo llama nomenclatura. La nomenclatura se divide en 3 tipos de nomenclatura. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura de Stock, la nomenclatura de IUPAC. Vamos a estudiarlos, cada uno de estos, sus diferencias. La nomenclatura tradicional es aquello que utiliza para nombrar la palabra óxido. El nombre específico se toma del nombre del metal si tiene una sola valencia. Si el metal tiene 2 valencias, se toma en cuenta los sufijos oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. La nomenclatura de Stock, escribir la palabra óxido y luego el nombre del metal, seguido de su valencia entre paréntesis y con números romanos. La nomenclatura de IUPAC, utilizar los prefijos de cantidad numérica para designar el número de átomos que intervienen en la fórmula. Debemos recordar los prefijos de 1, que es igual a mono, 2 es igual a di, 3 es igual a tri, 4 es igual a tetra, 5 es igual a penta, 6 es igual a hexa, 7 es igual a hepta, 8 es igual a octa, 9 es igual a nona y 10 es igual a deca, etc. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo con sus nomenclaturas. Vamos a trabajar con el elemento del aluminio combinado con el oxígeno. Recuerden que el aluminio tiene valencia más 3, oxígeno siempre menos 2. Se intercambian esas valencias quedando de esta manera. Borramos las valencias para que nuestra fórmula esté correctamente. Vamos a anotar ahora las 3 nomenclaturas que hemos estudiado: la tradicional, la Stock y la nomenclatura IUPAC. Vamos con la nomenclatura tradicional, siempre con la palabra óxido seguido del elemento metálico, de aluminio. En este caso, el aluminio solo va a trabajar con una valencia, entonces no utilizará sufijos el oso ni el ico. Para la Stock, otra vez con la palabra óxido de aluminio. Recuerden aquí que entre paréntesis debemos colocar números romanos la valencia del aluminio. El aluminio tiene más 3. En números romanos anotamos 3. Para la nomenclatura IUPAC nos fijamos los subíndices. El oxígeno en este caso tiene un subíndice de 3. Entonces anotamos trióxido. Ahora nos fijamos el subíndice del aluminio que tiene 2. Entonces llevará un prefijo de dialuminio. De esta manera anotamos con las 3 nomenclaturas este compuesto. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo de un compuesto que tenga 2 valencias. En este caso vamos a trabajar con el elemento del metal.
¿ya? El metal yeso. El yeso tiene una valencia de más 2 más 3. Eso quiere decir que puede formar dos óxidos con más 2 y más 3. Ahora vamos a trabajar con más 2. Muy bien, anotamos la fórmula, yeso combinado con el oxígeno, y anotamos sus valencias, el yeso más 2 y el oxígeno menos 2. Se simplifican porque son pares. Simplificando quedaría 1 a 1. ¿De acuerdo? Borramos y anotamos las tres nomenclaturas, la tradicional, la stock y la IUPAC. En la tradicional, siempre con la palabra óxido. Óxido ferroso. Mira aquí, ferroso. Terminación oso. Ya no utilizamos directamente hierro. Ahora tenemos una terminación oso. Un sufijo oso. ¿Por qué? Porque está trabajando con la menor valencia. Para la stock anotamos óxido de hierro. Y entre paréntesis números romanos 2. Para la IUPAC nos fijamos en los subíndices. El oxígeno solo tiene 1. Entonces prefijo mono. En el hierro nos fijamos en el subíndice. Solo tiene ahí 1. Entonces simplemente será de hierro. Nada más. Ya no monohierro. ¿De acuerdo? Hierro en el metal. Muy bien. Ahora vamos a ir con otro ejemplo. Veamos el otro ejemplo del mismo hierro. Esta vez vamos a trabajar con la valencia mayor. El hierro va a trabajar con más 3. ¿De acuerdo? Y el oxígeno siempre menos 2. Se intercambian esas valencias, no se puede simplificar. Y quedando nuestra fórmula de esta manera. Siempre borramos las valencias. Y anotamos las tres nomenclaturas. La tradicional, la nomenclatura de stock y la nomenclatura de IUPAC. En la nomenclatura tradicional siempre óxido. Seguido, esta vez observe, férrico. Terminación ico. ¿De acuerdo? Porque está trabajando el hierro con la mayor valencia. ¿De acuerdo? Eso debes tener muy en cuenta para poder anotar en esta nomenclatura. En la stock, óxido de hierro. Y entre paréntesis anotamos siempre en números romanos la valencia del metal. En este caso el hierro con más 3. En la IUPAC nos fijamos los subíndices. El oxígeno tiene 3 de subíndice. Entonces será trióxido de el hierro. Ahora nos fijamos, el subíndice lleva 2. ¿De acuerdo? Entonces será trióxido de dihierro. Listo. De esta manera se escribe las tres nomenclaturas en este ejemplo del metal hierro. Ahora vamos a explicar las formas de escribir un óxido. Existen dos formas, método directo y método de reacción. El método directo es lo que ya hemos escrito hasta ahora, los ejemplos. Tenemos ahí, por ejemplo, el del calcio, formando el óxido de calcio. Eso ya hemos hecho en los ejemplos. Ahora vamos a aprender cómo se escribe el método de reacción. Debemos escribir una ecuación química. Metal combinado con el oxígeno me va a dar un óxido. ¿De acuerdo? Vamos con el ejemplo. El calcio se combina con el oxígeno y mire aquí, al oxígeno siempre debemos anotarle un 2. Eso significa que el oxígeno es un gas diatómico y formará el óxido de calcio, ¿verdad? Como hemos visto en el anterior, óxido de calcio. De esta manera es el método de reacción. Tiene dos partes, el lado donde están los elementos que reaccionan y el lado de producto que hemos obtenido de la reacción. ¿De acuerdo? Aquí es muy importante poder igualar esta ecuación. Debe estar la misma cantidad de átomos en cada lado. Debe estar iguales, como en el fútbol, debe estar en empate. Vamos a ver el elemento del calcio. Aquí hay un átomo de calcio. En el lado del producto observamos que también hay un átomo de calcio. Está igualado 1 a 1. Veamos el oxígeno. Aquí hay 2 átomos de oxígeno, mientras que en el otro lado solo vemos un átomo de oxígeno. ¿Por cuánto deberíamos multiplicar este un átomo de oxígeno para que se pueda igualar a 2? Entonces observamos que debemos multiplicar por 2 átomos de oxígeno. Anotamos un 2 ahí y multiplicamos 2 por un átomo de oxígeno. Ahora tenemos 2. En el lado de reacción tenemos 2. Está igualado. Veamos al calcio ahora. Mire, observe.
El calcio ahora tiene 2 átomos de calcio. ¿Qué hacemos en el otro lado? Aumentamos un 2 y ya está igualada nuestra ecuación química. Siempre debemos igualar. Y aquí ya podemos colocar sus nombres de este óxido en las 3 nomenclaturas. ¿De acuerdo? Vamos a ir con otro ejemplo. Esta vez vamos a utilizar el elemento de oro combinado con el oxígeno. Siempre al oxígeno 2 porque es un gas. Veamos qué forma. Va a formar el óxido áurico porque está trabajando el oro con su mayor valencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a igualar ahora los átomos en cada lado. Veamos aquí. El átomo de oro tenemos un átomo de oro. En este lado observamos que tenemos 2 átomos de oro. Entonces para poder igualar el oro, en este lado tendríamos que aumentar un 2. 2 por un átomo de oro. 2 átomos de oro en cada lado. Veamos el oxígeno. El oxígeno aquí observamos que tiene 2 átomos de oxígeno. En el otro lado tiene 3 átomos de oxígeno. Está desigual. Entonces, ¿qué hacemos? Este 3 que es impar, siempre debemos igualar el lado impar y que se vuelva en número par. Este 3 entonces debemos multiplicar por un número para que se convierta en par. ¿Por cuánto sería? Por 2. 2 por 3 se volvería 6. 6 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? 6 átomos de oxígeno. Y en el otro lado observamos que ahora hay 2. Este 2, ¿por cuánto debería multiplicar para que se vuelva 6? Sería por 3. 3 por 2, 6. 6 átomos de oxígeno y 6 átomos de oxígeno. Ahora veamos el oro. Fíjate, el oro aquí en este caso ha aumentado. 2 por 2, 4 átomos de oro. Mientras que en el otro lado observamos que habíamos puesto solo 2. Ahora está desigual. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esté igualado? Entonces, este lado tendríamos que borrarlo y aumentar un 4. Ahora sí, 4 átomos de oro y 4 átomos de oro. ¿De acuerdo? En cada lado hay la misma cantidad de átomos. Debe estar así igualada una ecuación química. ¿De acuerdo? Muy bien, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con la explicación de este tema de los óxidos básicos. Aún nos falta mucho más aprender muchos óxidos, así que no te pierdas el próximo video y vamos a seguir estudiándole con todo, ¿de acuerdo?